Muy bien, pues a continuación le doy el pase al Eduard Ramallo, quien nos presenta la charla técnica titulada Tecnología y procesos emergentes que utilizan imágenes de resistividad magnetotelúrica profunda para la exploración regional y local, brownfield y planificación de minas. Adelante, Eduard. Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos los presentes por tan temprano estar acá con nosotros. Muchas gracias al comité organizador de ProExplo por darnos la oportunidad de compartir nuestras experiencias en exploración. Hoy vamos a hablar un poco de exploración geofísica y dentro de los métodos geofísicos vamos a hablar de magnetotelúrica o MT, como se conoce en la industria. ¿Por qué son importantes los métodos magnetotelúricos? Y es fundamentalmente a que posibilita algo que no pueden posibilitar los métodos geofísicos convencionales, que tradicionalmente han sido la columna vertebral de la exploración. Y los métodos convencionales tienen ciertas limitaciones. La principal limitación es profundidad de investigación. Cuando hacemos métodos convencionales, con suerte podemos llegar a 250 a 300 metros de profundidad. Y todos aquí sabemos que hoy por hoy estamos explorando muchísimo más profundo que eso. El otro gran problema que tiene los métodos tradicionales es que son muy sensibles a los ruidos culturales. Entonces, para el greenfield andan bastante bien, pero cuando yo tengo ya una mini actividad o un proyecto avanzado con máquinas perforando, cierta infraestructura creada, toda esa infraestructura genera campos electromagnéticos que van a dañar a mi data geofísica que estoy coleccionando. Entonces es muy difícil diferenciar qué es lo que es señal natural y qué es lo que es ruido. Y entonces acá el MT juega un papel bastante importante. Por un lado, profundidad de investigación no es un problema. Para que tengan una idea y algo medio anecdótico, cuando hacemos estudios en minas y dejamos los equipos midiendo 24 horas, vemos el mojo, digamos, se ve la transición entre la corteza terrestre y el manto. Esto no tiene aplicación para la minería, pero sí nos permite mapear las zonas de feeder, estructuras regionales que controlan la mineralización, las raíces de los sistemas minerales. Entonces, por un lado, nos garantiza eso, profundidad de investigación, y por otro lado, la evolución de estas tecnologías magnetotelúricas nos van a permitir obtener datos de muchísima mayor calidad, aún en ambientes extremadamente ruidosos, como pueden ser los ambientes brownfield o los ambientes mine site. Digamos, cuando estamos explorando directamente sobre minas en operación, estas tecnologías van a tener la capacidad de eliminar o monitorear gran parte de los ruidos y nos van a permitir obtener un volumen de data bastante grande y de muy buena calidad. Y otro de los beneficios que tiene el MT es la huella ambiental. Digamos, en una industria actual donde cada vez es más complicado obtener permisos para hacer estudios, prácticamente este tipo de estudios no deja huella ambiental en comparación con los estudios como pueden ser IP o la sísmica. Cuando hablamos de MT o métodos magnetotelúricos, estamos hablando de corrientes electromagnéticas que se producen fuera de nuestro planeta. El origen de la corriente magnetotelúrica está relacionado más a procesos solares, variaciones del campo magnético de la Tierra, tormentas solares y también tormentas eléctricas. Normalmente las tormentas eléctricas, que aquí estamos cerca de la Amazonia, podemos usar esos datos para obtener datos de calidad, sobre todo en la alta frecuencia, que son los primeros decenas de metros de la superficie. Pero también, si seguimos las bajas frecuencias, podemos llegar a profundidades bastante profundas. Y típicamente, hoy por hoy en minería, estamos usando esta tecnología para llegar a profundidades de 2 y 3 kilómetros. Cuando hacemos los métodos magnetotelúricos, lo que determinamos es resistividad. Como ustedes saben, la resistividad es una propiedad física que va a estar determinada por varios factores. Va a estar determinada por el contenido mineral de las rocas, por la porosidad, por la cantidad de fluidos. Y aquí es interesante que cuando nosotros enfoquemos que vamos a realizar estudios geofísicos en nuestro proyecto y a la hora de elegir qué tecnología geofísica puedo aplicar o no, tengo que ser consciente que la geofísica lo que mide son propiedades físicas. Entonces, para que un método geofísico funcione, básicamente tiene que haber un contraste. Es decir, que si yo estoy buscando una mineralización, por ejemplo, un pórfido de cobre, normalmente, si pueden ver, las rocas volcánicas tienen resistividades bastante altas.
pero asociados a los procesos de alteración, a los procesos de mineralización, se genera una porosidad secundaria y ahí hay un contraste muy fuerte de una roca que normalmente es muy resistiva con una mineralización que suele ser bastante conductora. O puede ser al revés, por ejemplo, en sistemas epitermales de alta sulfuración, cuando la mineralización se asocia a cuerpos de tipo baquisílica, vemos al revés. Estamos en un ambiente de litocap con rocas extremadamente alteradas, por tanto muy baja resistividad, y cuerpos mineralizados con mucho cuarzo, muy resistivo. Entonces es importante a la hora de planificar este tipo de estudio, como el parámetro físico que estamos midiendo de resistividad, que nuestros modelos biológicos o estudios petrofísicos o estudios geofísicos previos nos estén indicando que exista un contraste en resistividad, que es lo que estamos midiendo. La forma de tomar los datos en el campo es bastante sencilla. Es un logger al cual se conectan unos dipolos eléctricos donde se mide el campo eléctrico, unas bobinas que van a medir el campo magnético en diferentes direcciones, en la horizontal, la vertical y en profundidad. Y son sistemas que no son más grandes que una caja de zapatos, digamos. Es algo bastante movible, 3 personas pueden fácilmente operarlo. Y la única huella ambiental que deja son esas pequeñas perforaciones que no tienen más de 30 centímetros de profundidad donde van enterradas las bobinas. En algunos proyectos que puedan tener limitaciones en cuanto sí o sí no se pueda tocar nada, esas bobinas se pueden meter en una especie de tanques con arena y los estudios se hacen sin problema. El hecho de que estén enterradas es solamente para aislarla del viento y el ruido que pueda generar. Entonces son estudios que no dejan prácticamente huella ambiental. Es poco personal el que está en los proyectos ejecutando los estudios y da una información bastante profunda. En cuanto a los datos, podemos hacer todo tipo de set de datos, inversiones 1D, si tenemos varios puntos de medición a lo largo de perfiles o transecta, podemos hacer inversiones en 2 dimensiones, y si tenemos mallas regulares, podemos generar inversiones en 3 dimensiones. Como yo les explicaba, una de las ventajas que tiene esta tecnología es la gran profundidad de investigación. En un principio, cuando se desarrollaron, estuvo más enfocado en el brownfield o en el mine size, pero hoy por hoy ya muchas empresas, de hecho acá en Perú ahora tenemos proyectos bastante agresivos, por ejemplo con BHP, usando estas tecnologías en la exploración greenfield. Y por ejemplo, esto es un ejemplo en Australia, una transecta regional alrededor de sistemas de oro, hierro, cobre y OSG. Y como pueden ver, se observa todo el sistema porfírico, todo el sistema magmático hidrotermal. Entonces, podemos ver la cámara magmática y cómo asociado a estructuras corticales bastante profundas. Pueden ver que estamos a 20 kilómetros de profundidad y siempre asociada a esas estructuras profundas se han determinado yacimientos en superficie. Entonces es una herramienta que hoy por hoy no solamente tiene gran aplicabilidad ya a la hora de la exploración brownfield, hasta de diseñar minas, sino que también ya empieza a tener aplicaciones en la exploración greenfield. Esto es un sistema de un pórfido de cobre, bueno, en realidad es un sistema telescopado de un epitermal de alta sulfuración con un pórfido de cobre en la Maricunga chilena. Ahí vemos una sección, un modelo de resistividad, donde no solamente se ve en los colores rojos dónde está la mineración tipo pórfido, sino que podemos observar a 3 kilómetros de profundidad la estructura regional por la cual se emplazó el pórfido en superficie. Después tengo un proyecto acá en Perú, es una mina muy conocida de Sierra Metal, Yauricocha. Es una mina polimetálico de skarn, que en esas anomalías cerca de la superficie es lo que se conocía de la mina, un sistema de skarn, y los estudios de MT profundo han detectado en profundidad gran zona o anomalía conductora, que perforaciones ahora sobre esta anomalía están reportando alteraciones y mineralizaciones típicas de un pórfido de cobre. Esto es Kidd Creek, una de las minas más grandes del mundo. Lo que ven allá a la derecha es un diagrama de las perforaciones que se han realizado en Kidd Creek. En Kidd Creek durante 15 años se estuvo explorando en el brownfield y nunca se pudo encontrar la continuidad del cuerpo.
Y recién cuando se hizo este estudio, acá ven en la zona de Chance un nuevo descubrimiento. Y en toda esa anomalía blanca, celeste, altamente resistiva, en esa zona se invirtieron durante 15 años 15 millones de dólares en exploración. Si se hubiese hecho un estudio como este previamente, se hubiesen ahorrado esos 15 millones de dólares perforando donde no había necesidad de perforar. Esto es Copper Mountain, es un pórfido de cobre en Canadá. Era una mina que estaba en fase de cierre y cuando el nuevo operador la adquiere, quería hacer un estudio para ver si había una posible continuidad de los cuerpos en profundidad. Allá a la derecha es un modelo en 3 dimensiones de los valores de resistividad en los cuales los resultados del laboratorio estaban determinando que a ese valor de resistividad había mineralización. Como pueden ver, existe una continuidad de los cuerpos en profundidad. De hecho, ahora se está planeando el minado de la mina a más de 1000 metros de profundidad. Actualmente estamos haciendo un estudio en Copper Mountain para seguir extendiendo la vida útil de la mina. Este es otro proyecto de Sierra Metal, pero en México. Es un skarn de cobre y plata que se llama Bolívar. Es una mina subterránea, una mina extremadamente ruidosa donde habíamos intentado hacer geofísica convencional y por los ruidos era imposible. Y acá hicimos un estudio de DMT. Y lo curioso de acá, digamos, la zona de skarn es esa anomalía que está en el centro del área, en colores rojos, no tan grande. Pero lo interesante es esto, que 2 kilómetros al noroeste de la mina Bolívar empezamos a encontrar este gran cuerpo conductor que se ve controlado por esta estructura vertical, y perforaciones recientes que se han realizado en esta zona están también reportando alteraciones típicas de un pórfido de cobre con contenidos de cobre anómalos. Y ahora estamos tratando de extender la grilla de estudio más hacia el lado oeste, tratando de mapear muy bien todas estas zonas de pórfido, que es una zona nueva porque siempre el área se había explorado por skarn y no por pórfido de cobre. Bueno, esto es lo que estamos haciendo ahora en Cerro Bolívar. Lo que se ve ahí en rojo son las minas como una trama dibujada sobre las anomalías geofísicas. Ese es el cuerpo de skarn. Y ahí se va a ver muy bien cómo hacia la zona oeste empieza a aparecer una gran anomalía de conductividad, a la cual está relacionado el nuevo descubrimiento de un pórfido de cobre en el norte de México. Bueno, hemos tenido muchos ejemplos de esta tecnología en Perú. Hemos aplicado en casi todas las minas en operaciones de Hochschild. Bueno, hemos hecho estudios para Goldfield en Los Calatos. Ahora estamos trabajando con este tipo de tecnologías, ya no en minas, sino también en proyectos Greenfield, como son los proyectos de BHP. Así que, como conclusiones, es una herramienta muy útil no solamente para explorar las minas o muy cerca de las minas en operaciones, en el brownfield, sino que por sus condiciones de portabilidad, bajo costo, baja huella ambiental, mucho más fácil a las empresas obtener los permisos para hacer este tipo de estudios que son menos invasivas. Hoy por hoy cada vez más empresas empiezan a solicitar este tipo de estudios con estas tecnologías magnetotelúricas. Muchas gracias por la atención. Bueno, espectacular, Eduard, la charla. Sería momento de absolver dudas. Tenemos tiempo para 1, 2 preguntas, dependiendo. Todo quedó clarísimo. Tenemos una pregunta. Sí, la pregunta era concreto. ¿Cuánto tiempo colocaban, teniendo en cuenta que utilizan los campos eléctricos y magnéticos naturales de la Tierra? ¿Cuánto tiempo tienen que estar los equipos ahí para tomar esa información en la profundidad? Sí, mira, para proyectos Greenfield en zonas bien aisladas, donde no hay una mina cerca o una ciudad cerca, ya con 4 horas es suficiente. Igual, digamos, ya a la hora estamos obteniendo datos bastante profundos, pero en proyectos brownfield o proyectos mine site, donde está la mina en operación, lo ideal es hacer mediciones 24 horas y sobre todo durante la noche,
Porque aunque increíble que parezca, nosotros hemos notado, por ejemplo, en minas muy grandes, que a veces en los cambios de turno por las noches baja mucho la actividad de mina, entonces los ruidos son mucho menores. Entonces, damos estas tecnologías, por ejemplo, en un segundo de medición lo podemos dividir en milisegundos. Entonces, cada milisegundo podemos monitorear qué parte de ese milisegundo está dañado o está más afectado por ruidos y lo podemos eliminar y ahí obtener datos confiables. Entonces, depende un poco del ambiente de exploración. Si es un proyecto Greenfield, 4 o 6 horas es suficiente. Igual, la recomendación siempre es, con MT, es tratar de hacer overnight, digamos, medir durante toda la noche, por el día se colocan los equipos, luego los geofísicos se retiran y quedan los equipos midiendo por la noche. Pero lo ideal sería por lo menos más de 6 horas y, si es posible, 12 horas, y en proyectos mine size o brownfield lo mejor es dejar los equipos 24 horas midiendo. Have you ever looked at an active Un sistema con líquidos calientes, si es que lo han hecho, ¿cómo se compara esto con lo que están viendo en el entorno mineralizado? Muchos proyectos, sobre todo cuando hacemos exploración geotérmica, digamos, los métodos magnetotellúricos no solamente los aplicamos a la exploración minera, sino que los aplicamos a la exploración de hidrocarburos y a la exploración geotérmica. Y una de las causas que condicionan la resistividad es la temperatura de los fluidos. Entonces, normalmente asociados a sistemas geotérmicas o a cámaras magmáticas activas, es muy bueno porque se ve muy bien, ayuda mucho a mapear porque aumenta la conductividad del sistema. Sí, hay otra. Okay. Buenos días. Quería saber si este tipo de tecnología, el MT, se puede aplicar también en la exploración de proyectos de oro de tipo hidrotermal. Sí, por supuesto. Lo hemos aplicado en muchísimos proyectos de sistemas epitermales, tanto de baja como de alta sulfuración. Bueno, acá en Perú tenemos varios ejemplos, Inmaculada, Pallancata, Arcata, en los high sulfidation de Goldfield, y bueno, en sistemas porfíricos tenemos muchísimos ejemplos en Perú también. Pero como decía en un principio, lo ideal sería, según nuestros modelos geológicos, si tenemos datos petrofísicos, ver qué contraste o qué valores de resistividad hay en los diferentes objetos geológicos que tenemos en nuestro proyecto. Porque, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de Argentina. Por ejemplo, en Argentina tenemos vetas de cuarzo en ignimbritas que son soldadas. Entonces, no hay contraste de resistividad. Tanto la ignimbrita como la beta tienen la misma respuesta, es algo muy resistivo. Pero en algunas ocasiones esas vetas se hospedan en tobas. Entonces, cuando entran en tobas se ve muy bien las vetas porque la toba es bastante conductora y las vetas son muy resistivas. Entonces, ¿se puede aplicar? Sí, pero bueno, tendríamos previamente analizar muy bien la geología de nuestros proyectos. Digamos, la geofísica, por su naturaleza, no es magia. De hecho, la geofísica no da una solución única. Digamos, un mismo set de datos geofísicos yo lo puedo explicar por diferentes modelos geológicos. Entonces, y la única forma de disminuir la incongruencia entre mi modelo geológico y el modelo geofísico obtenido es agregando información geológica al modelo geofísico. Entonces, digamos, aquí que la mayoría somos geólogos, yo soy geólogo, ¿no? La geofísica nunca va a resolver los problemas por su cuenta. Es un set de datos que lo puedo interpretar de 1000 formas. Si a eso no le ponemos la geología encima, no sirve de mucho. Entonces, vamos a estar tranquilos que por mucho que estas cosas evolucionen, los geólogos siempre vamos a tener trabajo.